Muy bien, vamos entonces a considerar el segundo ejemplo con que inicié la conferencia, que era el del objeto que se deja caer de cierta distancia. Se deja caer desde cierta altura. El caso de una piedra que uno deja caer, en este caso desde el borde de un risco, y lo deja. De nuevo, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con el caso del automóvil, es cuestión de tener un reloj en algún sitio y ir anotando cuánta distancia recorre la piedra según va cayendo. Así que en esta tabla, por ejemplo, lo que les estoy ilustrando es la distancia que recorre la piedra desde que la suelta aquí la niña, y estamos tomando la distancia cada medio segundo. Así que cada vez que pasa medio segundo yo anoto la distancia recorrida, y eso es lo que está en esta tabla. Así que en el tiempo cero, que es cuando la niña suelta la bola, no ha recorrido nada todavía. En medio segundo ha corrido 1.2 metros, en un segundo ha corrido 4.9 metros, y así sucesivamente. Y esta gráfica es la gráfica correspondiente a los datos que aparecen en esta tabla. Así que cada uno de estos puntos que dibujé corresponde a cada par de datos que aparece en la tabla. Y por supuesto, ¿verdad? El movimiento de la piedra es un movimiento continuo, y eso es lo que ilustra la línea recta que está por aquí entre medio, ¿verdad? Así que lo que nos dice es que esto es un movimiento continuo, ¿verdad? No es en brinco. Bueno, a diferencia del caso de ahorita, noten que esta curva no es una línea recta. Así que por lo tanto no puedo describir el movimiento de esa piedra dando el valor, por ejemplo, de la velocidad. No hay un valor único para la velocidad. Esta piedra, de hecho del diagrama se pueden dar cuenta, o de la tabla, a medida que pasa el tiempo, estos dibujos que aparecen aquí se supone que se ilustran a una misma. El tiempo transcurrido entre cada dos puntos seguidos es el mismo, así que lo que ilustra esto es que según va pasando el tiempo, el objeto se mueve más rápido porque cada vez la distancia es mayor. Por lo tanto, este objeto no es un objeto que tiene un movimiento con velocidad uniforme, es un movimiento donde la velocidad está aumentando continuamente. Y eso es lo que vemos aquí en la gráfica. Si hubiera sido un movimiento con velocidad uniforme, esto hubiera sido una línea recta. Al no ser una línea recta, ya sabemos que no tiene velocidad uniforme. La velocidad está cambiando continuamente. Y sabemos algo más todavía. Sabemos que ese cambio es en aumento. La velocidad está aumentando en este caso particular. Eso sería lo contrario, por ejemplo, si uno lanzara una piedra hacia arriba. Si uno lanzara una piedra hacia arriba, pues entonces veríamos que si la lanzo de abajo para arriba, lo que pasaría es esto. Según va pasando el tiempo, la distancia que va recorriendo cada vez es menor. Así que cada vez se mueve más lento. Y sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a llegar a un punto máximo de altura máxima y entonces va a empezar otra vez a caer. Bien. Así que no podemos hablar de una velocidad única en este caso particular. Pero, sin embargo, podemos hablar de cómo cambia la velocidad. Y podemos hablar de la velocidad que tiene el objeto, en este caso la piedra o la bola que se está dejando caer desde aquí arriba, en cualquier instante de tiempo. Así que yo podría, por ejemplo, una pregunta válida, razonable sería, ¿cuál es la velocidad que tiene la bola o la piedra cuando han pasado 1.5 segundos? ¿Cuál es la velocidad que tiene la piedra cuando han pasado 2.5 segundos? Y por supuesto, lo que sabemos es que van a ser distintas, ¿verdad? Porque la velocidad va en aumento. Así que yo no puedo saber, no hay tal cosa como una velocidad única para todo el movimiento. Hay velocidad definida en cualquier instante de tiempo. Y esa velocidad la llamamos la velocidad instantánea. Así que podemos hablar de la velocidad instantánea, la velocidad que tiene en un instante dado. ¿Y cómo yo calculo esa velocidad? Vamos a hacerlo usando el método que conocemos de sacar pendientes, el mismo que hicimos ahorita. Lo único que vamos a refinarlo un poquito más y vamos a hablar de un tema que yo espero que hayan hablado en cálculo, si no lo van a ver próximamente en los cursos de cálculo. Este tema
se da las primeras 2 o 3 semanas de clase. Ok, así que bueno, quedamos que la velocidad está cambiando, sabemos que está aumentando, y lo que tienen que recordar aquí es que este tipo de movimiento no es con velocidad uniforme, la velocidad cambia, y si la velocidad está cambiando en física decimos que el objeto tiene una aceleración, el objeto está siendo acelerado. En este caso la aceleración es positiva, porque el objeto cada vez aumenta su velocidad. Si estuviéramos tirando la piedra de abajo hacia arriba, la aceleración sería negativa, porque cada vez la velocidad sería menor. Pero este es el caso de un objeto que tiene una aceleración y es una aceleración positiva. Bueno, vamos al cálculo de la velocidad instantánea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Supongamos que yo quisiera saber la velocidad, digamos que yo quisiera saber la velocidad al cabo de un segundo, en este punto de aquí. La velocidad que tiene ese instante, el instante donde transcurrió ya el primer segundo. Bueno, la manera de hacerlo es la siguiente. Es definiendo la recta tangente a esta curva en ese punto en particular. La recta tangente se refiere a una recta que es única, no es más que una recta tangente a un punto. Es la recta que toca esta curva en ese punto. Y la toca de manera tal que solamente hace contacto con ella en un punto. Y es ese punto de ahí, ¿verdad? El punto con coordenadas 1 y 5. Así que la recta tangente la voy a dibujar aquí más o menos, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale una recta tangente aquí, a este punto, ¿está bien? Va a ser algo como esto. Tienes que moverla un poquito. Déjame arreglarla poco a poco. Ok, ahí la tenemos. Esa es la que llamamos la recta tangente. ¿Saben? La recta tangente toca a esta curva en ese punto. En este caso en el punto con coordenadas 1 y 5. Y la recta tangente es una. Como es una sola recta tangente, a esa recta yo le podría calcular la pendiente. Y esa pendiente sería una velocidad, igual que hicimos con velocidad uniforme. Correspondería entonces a la velocidad instantánea, la velocidad que tiene el objeto en ese instante particular. De nuevo, en todos los puntos que hay aquí en la curva yo puedo definir una tangente. Y cada una de ellas la tangente va a ser distinta y por lo tanto la pendiente va a ser distinta. Así que este análisis que voy a hacer ahora lo puedo hacer con cualquier punto que yo escoja, pero para el propósito del ejemplo decidí escoger este punto de aquí. Y la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, si yo pudiera dibujar esta línea, pues la manera de resolverlo sería lo mismo que hicimos ahorita. Sería cuestión de coger 2 puntos en esta línea y usar la fórmula de pendiente. Pero, desgraciadamente, esta línea la dibujé ahí un poco a ojo, ¿verdad? No la hice analíticamente, así que esa línea puede estar más o menos bien. Parece estar bien, pero podría estar un poquito desviada del valor correcto. Así que esa manera no nos va a funcionar mucho. Este es el punto que nos interesa. Vamos a considerar ese punto y cualquier otro punto que esté en la recta. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar ahora un segmento de recta, digamos de este punto hasta, digamos este punto de acá. Okay, si esa recta la dibujo bien, pues ahora sí yo podría calcular la pendiente de esta recta. ¿Verdad? Porque tengo estos 2 puntos que están a los extremos, que conozco las coordenadas, las puedo conocer, las puedo sacar de la tabla o de aquí de la gráfica. Y podría entonces calcular la pendiente de esa recta. Pero esa recta no es la tangente. Esa recta no es la tangente. La tangente, fíjense que si esta recta yo la muevo aquí, donde está ahorita la tangente, está cruzando, ¿verdad?, la curva en los 2 puntos, no es la tangente quedaba por debajo aquí. No cruzaba de un lado a otro. Así que este valor que yo calcule aquí sería simplemente una aproximación. Y obviamente no sería una aproximación muy buena. ¿Cómo puedo mejorar esa aproximación? Bueno, la manera de hacerlo es acercando este punto lo más posible a este. ¿Okay? Pero vamos a hacer la pendiente aquí. Vamos a empezar escribiendo la fórmula de la pendiente. Recuerden que la pendiente era la velocidad, ¿está bien? Así que la velocidad era el cambio en coordenada X entre el cambio en la distancia recorrida, ¿verdad? Entre X, entre el tiempo transcurrido, delta X sobre delta T.
Esa es la pendiente. Ya sabemos que si yo cojo este punto y calculo esta cantidad, me da una velocidad que no es la velocidad instantánea porque esa recta no es la tangente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es que ahora, en vez de coger este punto tan lejos, coger un punto más cercano, moverme aquí. Y esa recta nueva, conozco estos dos puntos, yo podría calcular la velocidad. Y esa velocidad estaría más cerca de la velocidad instantánea. Noten, todavía esta no es la tangente. Si no, lo movemos aquí, vean que todavía está cruzando de un lado a otro de la gráfica, así que esa no es la curva, no es la recta tangente. Pero se parece más, se desvía menos que la primera curva, la primera línea que dibujé. Así que, ¿qué es lo próximo que puedo hacer? Pues seguir acercándolo, ¿verdad? Seguir haciendo este punto más y más cercano al primer punto. Así que digamos que yo lo que quiero hacer es ir moviéndome y calcular la pendiente a esta recta hasta que llegue al punto que me interesa. ¿Okay? Así que vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer el cálculo de la pendiente. La pendiente es, vamos a llamarle a este el punto, este es X inicial. Este es el punto inicial. Y a este punto, donde quiera que quede, va a ser el punto final. Así que las coordenadas aquí va a ser, en el tiempo sería T inicial, X inicial. Y el punto acá, donde quiera que lo escojamos, ¿verdad? Va a ser T final, X final. Noten que yo puedo decir que la pendiente es X final menos X inicial entre delta T. Y podría decir también que esto es lo mismo que X, la posición final, es la posición de X en el tiempo final, ¿está bien? Eso es lo que queremos decir con la... Recuérdense que la posición es función del tiempo. X es una función del tiempo, ¿está bien? La distancia recorrida depende del tiempo. Así que la posición final, X final, es la posición en el tiempo final. Y eso fue lo que escribí aquí. Así que por lo tanto, y el tiempo final es no otra cosa que ¿qué? El tiempo final, noten que es el tiempo inicial más delta X, más delta T, perdón. Delta T es la diferencia en los tiempos. Si yo cojo, bueno, si quieren simplificarlo, recuerden que delta T era ¿qué? Delta T es T final menos T inicial, ¿verdad? Así que aquí se van a dar cuenta que el T inicial cancela y me queda TF igual a TF. Así que esto es otra manera de decir lo mismo, ¿verdad? El tiempo final es el tiempo inicial más el tiempo transcurrido. Ok. Así que por lo tanto yo puedo decir, yo podría escribir aquí X en T inicial más delta T menos X en T inicial entre delta T. Perfecto. Esa es nuestra fórmula de pendiente. Está bien lo mismo. Y lo que vamos a hacer, como les decía, el procedimiento era seguir acercando este segundo punto, el de coordenadas T final, T inicial, lo más cercano posible a este. Así que lo que queremos hacer es mover esta línea. Fíjense que mientras más yo la mueva para acá, más se va a parecer al valor verdadero de la tangente. Más se va a parecer a la tangente.